Era solo otro martes en los suburbios de Boston, el tipo de día en el que el aire estaba cargado de humedad y la promesa de una tormenta eléctrica por la tarde. Recuerdo haber pensado en lo apropiado que era el clima para la tensión que se estaba gestando en nuestra casa. Mi suegra, Cynthia, había invitado a sí misma a almorzar otra vez. Estas visitas improvisadas se habían vuelto más frecuentes últimamente, y cada una de ellas me dejaba con un nudo en el estómago que tardaba días en deshacerse. Me encontraba en nuestra cocina, el corazón de nuestra modesta casa colonial, cortando verduras para una ensalada. El sonido rítmico del cuchillo golpeando la tabla de cortar era extrañamente relajante, un marcado contraste con el caos que sabía que estaba por llegar. James, mi esposo desde hace 5 años, estaba poniendo la mesa. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados. Podía notar que estaba intentando evitar el contacto visual conmigo. Sé que estará aquí en cualquier momento, dijo con una voz alegre y poco natural. Tal vez esta vez sea diferente, Sarah. Tal vez esté de buen humor. No respondí. Ambos sabíamos que era una ilusión. Los estados de ánimo de Cynthia eran tan predecibles como el clima de Nueva Inglaterra. Es decir, nada predecibles. El timbre sonó, y James se apresuró a abrir, dejándome sola en la cocina. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Cynthia entró con su bufanda Hermès ondeando detrás de ella como una bandera de riqueza. Le dio un beso en el aire a James en ambas mejillas antes de dirigir su mirada crítica hacia mí. Querida Sarah, dijo con su voz llena de falsa dulzura, espero que hayas preparado algo comestible esta vez. El almuerzo del mes pasado, bueno, digamos que fue una experiencia. Me mordí la lengua, forzando una sonrisa. Hice tu ensalada favorita, Cynthia, y hay un quiche en el horno. Ella olfateó el aire dramáticamente. Bueno, supongo que huele aceptable. Ahora, ¿dónde está el vino? Sabes que no puedo soportar estas pequeñas reuniones sin un buen chardonnay. James se apresuró a servirle una copa. Su entusiasmo por complacer a su madre era casi doloroso de observar. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. La tensión era tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. Como siempre, Cynthia dominó la conversación, deleitándonos con historias de su última gala benéfica y las deficiencias de su nueva ama de llaves. Mientras ella hablaba, mi mente comenzó a divagar hacia tiempos más felices. Recordé cuando James y yo nos conocimos por primera vez en un juego de los Red Sox, cómo nos unimos por nuestro amor compartido por el equipo y nuestro mutuo desdén por los Yankees. Esos primeros días estaban llenos de risas y posibilidades infinitas. Ahora, después de 5 años de matrimonio, a menudo me sentía como si estuviera ahogándome en un mar de expectativas y decepciones. La voz de Cynthia interrumpió mi ensoñación. Sarah, ¿me estás escuchando?, preguntó con tono cortante. Honestamente, no es de extrañar que no puedas mantener un trabajo decente con esa capacidad de atención. Volví al presente de golpe, sintiendo mis mejillas arder de vergüenza y enojo. Lo siento, Cynthia, ¿qué decías? Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. Estaba hablando de Marjorie. ¿Te acuerdas de Marjorie, verdad, mi querida amiga del club de campo? Asentí vagamente, recordando a una mujer con demasiadas cirugías plásticas y una risa aún más falsa. Bueno, continuó Cynthia, inclinándose hacia adelante con aire de confidencia. Marjorie se está mudando a Boston. Ha tenido una vida bastante difícil últimamente, pobre querida. Un divorcio desagradable, ya sabes. Necesita un nuevo comienzo. Hice un ruido evasivo, sin estar segura de a dónde iba esto, pero segura de que no me gustaría. El problema, dijo Cynthia, entrecerrando los ojos. Marjorie necesita un lugar donde quedarse, un lugar cómodo, un lugar familiar. De inmediato entendí a dónde quería llegar Cynthia y sentí un vuelco en el estómago. Cynthia, no puedes estar insinuando que esta casa sería perfecta para ella, dije, tratando de mantener la calma. Ella me interrumpió con un gesto desdeñoso de la mano. No es como si tú y James estuvieran usando todo este espacio, respondió con frialdad. Realmente, es lo mínimo que podrían hacer por la familia. La miré incrédula, sintiendo como la tensión en la habitación subía como el vapor de la olla que había dejado olvidada en la estufa. En la mesa, James permanecía callado en la esquina, sorbiendo nerviosamente su bebida. De vez en cuando soltaba una risita incómoda, como si creyera que podía distender la situación, pero solo lograba empeorar las cosas. Cynthia, dije, esforzándome por mantener firme la voz, esta es nuestra casa. James y yo hemos trabajado duro para tenerla. No podemos simplemente regalarla. Sus ojos destellaron peligrosamente. ¿No puedes o no quieres?, dijo con sarcasmo. Pensé que había criado a James mejor que para casarse con alguien tan egoísta. Sentí como mi paciencia, acumulada durante años de frustraciones, comenzaba a desbordarse. Esto no tiene nada que ver con egoísmo,
Cynthia, se trata de límites y respeto, algo de lo que parece que sabes muy poco. La habitación quedó en completo silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj en el pasillo, un regalo de boda de Cynthia, naturalmente. James carraspeó torpemente, pero no dijo nada para apoyarme. En su lugar, bajó la mirada hacia su copa, mientras yo intentaba contener las lágrimas de rabia y frustración. «¿Cómo te atreves a hablarme así en la casa de mi hijo?», dijo Cynthia, clavando sus uñas perfectamente cuidadas en el mantel. «Eres una pequeña bruja ingrata. Tienes suerte de que siquiera te toleremos en esta familia. ¿Y ahora también vas a arruinar la mudanza de Margorie?». Me levanté de golpe, haciendo que mi silla raspara ruidosamente contra el piso. «Esta conversación se acabó, Cynthia. Creo que es hora de que te vayas». Ella también se levantó, enfrentándome con el rostro contorsionado por la furia. «Tú no puedes despedirme de aquí, maldita cazafortunas», espetó, volviéndose hacia James. «¿Vas a dejar que me hable así?». Ambas lo miramos, esperando una reacción, pero James permaneció inmóvil, encogiéndose bajo nuestra mirada. Levantó su copa con manos temblorosas y murmuró: ahora, damas, ¿no podemos llevarnos bien?». Su cobardía me llenó de ira y desconcierto. Este era el hombre con el que me había casado, el hombre que creí que estaría a mi lado en cualquier circunstancia, pero ahí estaba, escondido detrás de su copa de vino mientras su madre me humillaba en nuestra propia casa. Me di la vuelta, incapaz de mirarlos más. «Voy a limpiar la mesa», dije con la voz quebrada por la emoción reprimida. Necesitaba salir de ahí antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Cuando extendí la mano para recoger el plato de Cynthia, un movimiento rápido detrás de mí me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor abrasador explotó en mi rostro y brazos. Grité, y el mundo se disolvió en caos y agonía. A través de la neblina de dolor, me di cuenta de que Cynthia había tomado la sartén con aceite caliente de la estufa y me la había lanzado. Tropecé hacia atrás, tirando los platos al suelo. El ruido de la porcelana rompiéndose parecía lejano, sobrepasado por el rugido en mis oídos y la sensación ardiente que consumía cada centímetro de mi piel. Presioné una servilleta contra mi cara en un intento inútil de aliviar el dolor. A través de las lágrimas, miré a James, en silencio suplicándole ayuda, alguna señal de que le importaba, pero él solo estaba sentado ahí, con el rostro congelado en una máscara de conmoción e indecisión. Mientras tanto, Cynthia, triunfante, respiraba agitadamente como si acabara de ganar una competencia retorcida. «Dale la casa a Margorie», escupió con voz venenosa, «porque si no lo haces, recuerda mis palabras, tu matrimonio terminará aquí y ahora». James soltó una risa nerviosa, cargada de histeria, pero permaneció en silencio. Su inacción me dolió más profundamente que el aceite caliente. En ese momento, con mi piel ampollada y mi mundo desmoronándose a mi alrededor, lo entendí todo. Esto ya no era solo sobre una casa, se trataba de dignidad, de respeto propio y de aceptar que la familia en la que me había casado estaba podrida hasta la médula. No sabía que este encuentro imperdonable sería solo el comienzo de las decisiones que tendría que tomar en el futuro. Días y semanas cambiarían mi vida por completo, poniéndome a prueba de maneras que jamás imaginé posibles. Pero en ese momento, todo lo que podía sentir era el ardor, en mi piel, en mi ira y en los puentes que estaban a punto de arder en llamas. El mundo a mi alrededor se desdibujó en una neblina de dolor y desconcierto. El calor abrasador en mi piel era igualado solo por la rabia ardiente en mi pecho, mientras el aceite goteaba de mi rostro y brazos. Luché por procesar lo que acababa de suceder. La cocina, un lugar que solía ser un refugio de comodidad y creatividad, ahora se sentía como un campo de batalla. Los ojos de Cynthia, oscuros por la malicia, se clavaron en mí. Sus labios se curvaron en un gruñido cruel mientras escupía. «Pequeña bruja ingrata, tienes suerte de que te toleremos en esta familia. ¿Y ahora vas a arruinar la mudanza de Margorie?». Cada palabra me golpeó como otra salpicadura de aceite caliente, cada sílaba quemando en mi memoria. A pesar del dolor y del shock, me mantuve firme. Años de soportar los comentarios venenosos de Cynthia me habían preparado para este momento, aunque jamás imaginé que llegaría a la violencia física. Miré a James, desesperada, buscando apoyo, validación, algo que me confirmara que no estaba sola, pero lo que vi me heló hasta los huesos. James, mi esposo durante 5 años, el hombre con el que había construido una vida, simplemente levantó su copa, como brindando por su madre. En su rostro había una máscara de diversión nerviosa, y de sus labios escapó una risa débil. En ese momento, comprendí que la traición de su inacción dolía más que cualquier herida física que Cynthia pudiera infligir. «¿No vas a decir algo?», logré preguntar con voz temblorosa. Él carraspeó, moviéndose incómodo en su silla. «Bueno,
Sara, estoy seguro de que mamá no quiso, quiero decir, probablemente fue solo un accidente, ¿verdad? Sus palabras se apagaron mientras miraba a Cynthia en busca de confirmación. Ella, por supuesto, no perdió la oportunidad de reírse con desdén. ¿Un accidente? Por favor, James, tu esposa necesita aprender cuál es su lugar en esta familia. Si un poco de aceite caliente es lo que hace falta, que así sea. No podía creer lo que estaba escuchando. Un poco de aceite caliente. Mi piel estaba ampollada. El dolor era insoportable. Y aún así mi suegra justificaba su agresión como si fuera una lección de vida retorcida. Lo peor de todo era que mi propio esposo, con su silencio, parecía estar de acuerdo. Con movimientos lentos y cuidados, me dirigí al lavabo. El agua fría trajo un alivio momentáneo mientras la dejaba correr sobre mis quemaduras, pero sabía que solo era temporal. Necesitaba atención médica, y rápido, pero más que eso, necesitaba salir de esa casa, lejos de esas personas que acababan de mostrarme su verdadero rostro. Voy al hospital, anuncié con voz más firme de lo que me sentía. No me sigas. James finalmente se levantó, con una expresión de preocupación en su rostro. Sara, ¿no crees que estás exagerando? Estoy seguro de que no es tan malo como parece. ¿Por qué no te recuestas un rato? Podemos hablar de esto cuando todos se calmen. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No es tan malo como parece. Podía sentir mi piel tensarse, las ampollas formarse, el dolor creciendo con cada segundo. Y aún así, aquí estaba mi esposo, tratando de minimizar la situación, de barrerla bajo la alfombra como hacía con todas las transgresiones de Cynthia. No, James, dije en voz baja y controlada, esto no es algo de lo que podamos hablar después. Tu madre me agredió en nuestra casa, y tú te quedaste ahí sin hacer nada. Cynthia se burló, sacudiendo su cabello perfectamente arreglado. Agredida, no seas tan dramática, Sara. Esto es un asunto familiar y se resolverá como tal. No hay necesidad de involucrar a extraños. La miré directamente, ignorando el dolor que atravesaba mi cuerpo con cada movimiento. Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que decidiste lanzarme aceite caliente. Cynthia, tú cruzaste la línea, y no hay vuelta atrás. Mientras agarraba las llaves del auto y me dirigía hacia la puerta, escuché a James llamarme débilmente. Sara, por favor, no hagas nada precipitado. Me detuve en el umbral y me giré para mirarlo una última vez. El hombre que vi frente a mí era un extraño. Ya no era el compañero seguro con el que pensé que me había casado. En su lugar, estaba un hombre acobardado, más preocupado por mantener la paz que por defender lo que era correcto. Quedarse aquí y fingir que esto nunca sucedió sería lo imprudente. No lo que estoy haciendo ahora, dije, apenas por encima de un susurro. Perdonar y olvidar, como lo he hecho tantas veces antes. No, James, esto no es precipitado, es necesario. Con esas palabras, salí de la casa, dejando atrás los ecos de la risa petulante de Cynthia y las débiles protestas de James. El camino al hospital fue un torbellino de dolor y rabia. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con los restos de aceite que aún ardían en mi piel, pero no me importaba. El dolor físico no era nada comparado con la confusión emocional que quemaba dentro de mí. En la sala de emergencias, el personal actuó de inmediato al ver mi estado. Una enfermera de rostro amable, que se presentó como Elena, limpió mis quemaduras con delicadeza mientras un médico examinaba la extensión del daño. Son quemaduras de segundo grado, dijo el médico con el ceño fruncido. ¿Puede decirme qué sucedió, señora Collins? Dudé por un momento. Una parte de mí quería mentir, decir que había sido un accidente en la cocina, pero luego recordé la cara de suficiencia de Cynthia y la risa nerviosa de James. No, ya no los encubriría. Mi suegra me arrojó una sartén con aceite caliente durante una discusión, dije, con la voz temblando levemente. El médico y Elena intercambiaron una mirada. Señora Collins, dijo Elena con suavidad, le gustaría que contactemos a la policía. Esto es un asalto grave. Cerré los ojos, considerando mis opciones. Presentar un informe policial haría esto real, irreversible. Significaría el fin de mi matrimonio y de la vida que había construido en los últimos 5 años. Pero, ¿acaso no había terminado esa vida en el momento en que Cynthia levantó la sartén? Sí, respondí finalmente, abriendo los ojos. Quiero presentar un informe. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de declaraciones policiales, fotografías de mis heridas y tratamientos médicos. A pesar de todo, mi teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de James, ningún mensaje preguntando si estaba bien. Su silencio decía mucho, reforzando la decisión que había tomado. Mientras estaba sentada en la cama del hospital, con los brazos y el rostro envueltos en vendas, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. El dolor seguía ahí,
tanto físico como emocional, pero estaba eclipsado por una nueva determinación. Había pasado años tratando de encajar en el mundo de Cynthia, caminando de puntillas alrededor de sus estados de ánimo y tolerando sus constantes ataques. Había visto cómo James elegía siempre el camino fácil, evitando confrontaciones con su madre y esperando que yo fuera la mejor persona. Pero ya no. Las quemaduras en mi piel sanarían, dejando cicatrices como un recordatorio permanente de este día, pero también como testimonio de mi fuerza y de mi negativa a seguir siendo una víctima. A medida que la noche se hacía más profunda y el hospital se tranquilizaba, permití que mis pensamientos se dirigieran al futuro. Era incierto y aterrador. Necesitaría encontrar un lugar para vivir, tal vez un nuevo trabajo. Tendría que enfrentar el sistema legal, los cargos por asalto, y el inevitable divorcio. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez en años, sentí un rayo de esperanza. Pensé en la casa que Cynthia siempre insistió en que abandonara. Había sido mi hogar, lleno de sueños sobre la familia que James y yo podríamos haber formado. Ahora, era un símbolo de todo lo que había salido mal. Deja que Marjorie se quede con ella, pensé con amargura, que vea cuán rápido la generosidad de Cynthia se convierte en control. Cuando el amanecer apareció, llenando la habitación con una luz suave, me hice una promesa: reconstruiría mi vida bajo mis propios términos. Me rodearía de personas que me respetaran, que entendieran el significado del amor y la lealtad. Lo más importante, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña o indigna. Las quemaduras sanarían, el dolor se desvanecería, pero las lecciones aprendidas de esta traición permanecerían conmigo para siempre. Guiándome hacia una versión más fuerte y auténtica de mí misma, me dejé llevar por un sueño agotador. Sentí los primeros indicios de algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. El suave pitido de las máquinas del hospital llenaba el aire mientras recuperaba lentamente la conciencia. Por un breve y dichoso momento, olvidé dónde estaba y por qué. Entonces, el dolor me golpeó, un constante y palpitante recordatorio de los eventos del día anterior. Abrí los ojos al blanco estéril de la habitación de hospital. Los recuerdos del día anterior se estrellaron contra mí como una ola. Instintivamente, llevé una mano a mi rostro, sintiendo la textura áspera de los vendajes. La enfermera Elena entró en la habitación. Su rostro amable fue un alivio en medio de mi confusión. «Buenos días, señora Collins», dijo suavemente. «¿Cómo se siente?» Logré esbozar una sonrisa débil. «Como si hubiera sobrevivido a un incendio», respondí con voz ronca. Elena asintió con simpatía mientras revisaba mis signos vitales. «El doctor vendrá pronto para evaluar sus quemaduras. Mientras tanto, ¿hay alguien a quien le gustaría que llamemos por usted?» La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. ¿A quién podría llamar? ¿A James? La sola idea de él hizo que mi estómago se revolviera. Mis padres vivían al otro lado del país, y no podía soportar la idea de preocuparlos. La mayoría de mis amigos eran comunes con James, y no estaba lista para explicarles lo sucedido. No, dije finalmente, no hay nadie. Los ojos de Elena se suavizaron con comprensión. Me dio unas palmaditas en la mano antes de salir de la habitación, dejándome nuevamente sola con mis pensamientos. Mientras yacía allí, mirando el techo, comencé a hacer un balance de mi situación. El dolor físico era intenso, pero no era nada comparado con la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. La ira, la traición, el miedo y la incertidumbre se mezclaban en un cóctel tóxico. Pero, debajo de todo eso, algo más comenzaba a surgir: una determinación de acero. Pensé en el rostro engreído de Cynthia cuando me arrojó el aceite, en la risa nerviosa de James y en sus débiles intentos de pacificación. Sus acciones habían destrozado la ilusión de la familia que había intentado construir durante años. Pero, al mismo tiempo, esas acciones me habían liberado. Me liberaron de las cadenas de la obligación y la lealtad fuera de lugar que me estaban asfixiando lentamente. Un plan empezó a formarse en mi mente. No era algo completamente definido, más bien una dirección general, pero era un comienzo. Reconstruiría mi vida en mis propios términos. No comprometería más mis valores para mantener la paz. Nunca más me encogería para encajar en la idea de otra persona sobre quién debía ser. La llegada del médico interrumpió mis pensamientos. Quitó cuidadosamente los vendajes y examinó mis quemaduras con una expresión seria. «La buena noticia es que no hay signos de infección», dijo, «pero son quemaduras graves de segundo grado. Tomará tiempo que sanen y, probablemente, quedarán cicatrices». Asentí, absorbiendo la información. Cicatrices, recordatorios permanentes de este día, grabados en mi piel. Pero, mientras lo pensaba, me di cuenta de que podían ser más que simples recordatorios de dolor. Podrían ser insignias de supervivencia, pruebas de mi fuerza y resiliencia.
¿Cómo será el proceso de recuperación?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. El médico explicó el plan de tratamiento: limpieza y vendaje regular de las heridas, manejo del dolor y citas de seguimiento. Sería un camino largo, pero estaba decidida a recorrerlo. A medida que avanzaba el día, tuve visitantes inesperados pero bienvenidos. Un oficial de policía llegó para tomar mi declaración oficial. Poco después, una defensora de víctimas entró, armada con recursos y opciones de apoyo. Señora Collins, dijo gentilmente, quiero que sepa que lo que le pasó no es su culpa. Tiene opciones, y estamos aquí para apoyarla en cada paso del camino. Sus palabras me inundaron como un bálsamo calmante para mi espíritu maltratado. Durante tanto tiempo me habían condicionado a creer que mantener la paz era mi responsabilidad, que cualquier discordia en la familia de alguna manera era culpa mía. Escuchar a alguien decir explícitamente lo contrario fue más poderoso de lo que podía imaginar. Cuando la noche comenzó a caer, tomé una decisión. Con la ayuda de la enfermera, tomé mi teléfono. Había llamadas perdidas y mensajes de James, cada uno más desesperado que el anterior. Luego ignoré a todos y, en lugar de eso, busqué la información de contacto de un abogado que un amigo me había recomendado hace años, por si acaso. Mis dedos se cernían sobre el botón de llamada durante un momento. Hacer esta llamada sería irrevocable, el primer paso concreto hacia una nueva vida. Respiré profundamente y presioné llamar. Oficinas legales de Steiner y Asociados. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Sí, hola, dije con una voz sorprendentemente firme. Mi nombre es Sarah Collins. Necesito hablar con alguien sobre presentar una demanda de divorcio y cargos por agresión contra mi suegra. La siguiente hora fue un torbellino de términos legales y consejos preliminares. Cuando colgué, tenía una cita programada para la semana siguiente y una lista de documentos que debía reunir. Era abrumador, pero también se sentía bien. Por primera vez, desde que el aceite había tocado mi piel, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Cuando cayó la noche y el hospital se sumió en el silencio, me permití un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, picando la piel quemada y tierna. Lloré por la vida que pensé que tenía, por el futuro que había planeado con James, por la familia de la que tanto intenté formar parte. Pero eran lágrimas purificadoras, que lavaban los últimos vestigios de la persona que solía ser. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me sentí diferente. Más ligera, como si me hubiera desprendido de una piel que ya no me quedaba. El dolor seguía ahí, tanto físico como emocional, pero ya no me consumía. En cambio, alimentaba mi determinación. Pensé en la casa, la que Cynthia había exigido cruelmente que abandonara. Ese lugar, que había sido mi hogar lleno de sueños sobre la familia que James y yo podríamos haber construido, ahora parecía un símbolo de todo lo que había salido mal. Pero también era un activo, uno del que tenía todo el derecho a reclamar mi parte. Tomé nota mental de discutirlo con mi abogado. Mientras me quedaba dormida, mi mente ya corría con planes. Necesitaría encontrar un nuevo lugar para vivir, lejos de donde Cynthia y James pudieran encontrarme fácilmente. Tendría que pensar en mi trabajo. ¿Seguiría trabajando en el mismo lugar, sabiendo que podría cruzarme con James o sus amigos? Tal vez este era el empujón que necesitaba para perseguir ese pequeño negocio que siempre había soñado. El camino por delante sería desafiante, no había duda al respecto, pero por primera vez en años sentí una chispa de emoción por el futuro. Era incierto, sí, pero dependía de mí darle forma. A la mañana siguiente, desperté temprano, antes de que las enfermeras comenzaran sus rondas. La habitación del hospital estaba tranquila, bañada por la suave luz del amanecer. Me levanté con cuidado de la cama, haciendo una mueca por el dolor, pero decidida a pararme sobre mis propios pies. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad que comenzaba a despertar. Boston se extendía ante mí, un paisaje lleno de posibilidades. En algún lugar allá afuera estaba mi nueva vida, esperando a que la reclamara. Mientras contemplaba el horizonte, me hice una promesa silenciosa: no dejaría que esto me rompiera. No dejaría que la crueldad de Cynthia o la cobardía de James definieran quién era yo. Me reconstruiría, más fuerte y más sabia que antes, y lo haría en mis propios términos. Las quemaduras sanarían, dejando cicatrices como un recordatorio de lo que había soportado, pero también serían un testimonio de mi fuerza y resiliencia. Cada cicatriz contaría una historia, no solo de dolor y traición, sino de supervivencia y renacimiento. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron el horizonte, sentí como una sonrisa tiraba de mis labios.
Era pequeña y dolía en mi piel dañada, pero era real. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. El camino por delante sería difícil, pero estaba lista para recorrerlo. Mi resolución silenciosa se había convertido en mi armadura, mi fuerza, mi luz guía. Con ella, forjaría un nuevo camino, un paso a la vez. Los días siguientes en el hospital pasaron en un borrón de chequeos médicos, manejo del dolor y contemplación tranquila. Para cuando me dieron de alta, mi plan se había solidificado en una serie de pasos concretos. El personal del hospital me había brindado un apoyo increíble, conectándome con recursos para sobrevivientes de violencia doméstica y ayudándome a atravesar las etapas iniciales de mi recuperación. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Cuando salí del hospital, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. El mundo me resultaba familiar pero, al mismo tiempo, completamente cambiado. El peso de mis decisiones presionaba fuertemente sobre mis hombros, pero me mantuve erguida, lista para enfrentar lo que viniera. Mi primera parada fue un pequeño hotel de estadía prolongada en las afueras de Boston. No era lujoso, pero estaba limpio, tranquilo y, lo más importante, lejos de la casa que había compartido con James. Cuando me instalé en mi hogar temporal, comencé a hacer un balance de mi situación. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas perdidas de James y su familia. Los había ignorado a todos, pero sabía que no podría evitarlos para siempre. Después de un momento de vacilación, bloqueé sus números. El silencio que siguió fue a la vez ensordecedor y liberador. A la mañana siguiente desperté temprano. Mi cuerpo aún me dolía, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en días. Tenía un día ocupado por delante, comenzando con una visita a mi nuevo abogado, Michael Steiner. Las oficinas legales de Steiner and Associates estaban ubicadas en un elegante rascacielos en el centro de Boston. Mientras esperaba en la lujosa sala de espera, no pude evitar sentirme fuera de lugar. Mi cara y mis brazos aún estaban vendados, un duro recordatorio de por qué estaba allí. Michael Steiner resultó ser un hombre de rostro amable, de unos 50 años, con cabello entrecano y una actitud tranquilizadora. Señora Collins, me saludó con una voz cálida pero profesional, lamento mucho lo que ha pasado. Hablemos de cómo podemos ayudarle a seguir adelante. Durante las siguientes 2 horas, discutimos mi situación en detalle. Le conté los eventos que llevaron al ataque de Cynthia, mi historia con James y su familia, y mi decisión de solicitar el divorcio y presentar cargos. Con base en lo que me ha contado, dijo Michael, inclinándose hacia atrás en su silla. Tenemos un caso sólido tanto para el divorcio como para los cargos por agresión. Sus registros médicos y el informe policial serán pruebas clave. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. Cynthia está tratando de obligarme a entregarla. ¿Tengo algún derecho sobre ella? La expresión de Michael se volvió pensativa. La casa es propiedad conyugal, suponiendo que usted y James la compraron juntos durante su matrimonio. Tiene derecho a una parte justa de su valor. Incluiré esto en los procedimientos de divorcio. Cuando terminamos nuestra reunión, Michael me entregó una carpeta gruesa. Estos son los papeles iniciales del divorcio, me explicó. Tómese el tiempo para revisarlos. Los presentaremos cuando esté lista. Al salir de su oficina, sentí una extraña mezcla de emociones. La realidad de mi situación se hacía más evidente, pero también sentía que finalmente estaba tomando control de mi vida. Mi siguiente parada fue una cita de seguimiento con la doctora Chen, la especialista en quemaduras que me había tratado en el hospital. Mientras examinaba cuidadosamente mis quemaduras en proceso de curación, su expresión era cautelosamente optimista. Las quemaduras están sanando bien, dijo mientras aplicaba un nuevo vendaje, pero quiero que inicie un curso de fisioterapia para prevenir problemas de movilidad a largo plazo en sus brazos. Acepté agregar las citas de fisioterapia a mi creciente lista de nuevas rutinas. Al salir de la clínica, vislumbré mi reflejo en una ventana. Los vendajes eran más pequeños ahora, revelando parches de piel roja e irritada. Toqué mi rostro suavemente, trazando el contorno de lo que se convertiría en cicatrices. Esas marcas serían un mapa de mi dolor, pero también de mi supervivencia. El siguiente punto en mi agenda era, quizás, el más desalentador, encontrar un nuevo trabajo. Había estado trabajando como coordinadora de marketing para una pequeña empresa, pero la idea de regresar allí y enfrentar las inevitables preguntas y chismes me revolvía el estómago. Pasé la tarde en una pequeña cafetería revisando ofertas de trabajo en mi computadora portátil. Mientras sorbía mi café con leche, una idea comenzó a tomar forma. Siempre me había apasionado el diseño gráfico y, en ocasiones, aceptaba proyectos independientes como un ingreso adicional.
¿Y si convertía esa pasión en algo más? ¿En una carrera a tiempo completo? Energizada por la posibilidad, comencé a investigar qué necesitaría para iniciar mi propio negocio de diseño gráfico. Sería un desafío, especialmente dada mi situación actual, pero la idea de construir algo que fuera completamente mío era increíblemente atractiva. A medida que caía la noche, regresé al hotel. El día había sido agotador pero productivo. Sentía que, finalmente, estaba avanzando. Cada paso me alejaba más de la vida que había dejado atrás. De regreso en mi habitación, encendí mi computadora portátil nuevamente, esta vez para revisar mi correo electrónico. Entre el desorden habitual, había un mensaje que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era de mi mejor amiga de la universidad, Lena, que ahora vivía en Nueva York. Sara, acabo de enterarme de lo que pasó. Lo siento mucho. Sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si necesitas un lugar donde quedarte o simplemente alguien con quien hablar, estoy a un viaje en tren de distancia. Las lágrimas brotaron de mis ojos al leer las palabras de Lena. En el caos de los últimos días, había olvidado que no estaba sola. Tenía amigos, personas que se preocupaban por mí fuera de mi relación con James. Rápidamente le escribí una respuesta agradeciéndole y prometiendo llamarla pronto. A la mañana siguiente me desperté con un renovado sentido de propósito. Tenía una larga lista de pendientes: investigar préstamos para pequeñas empresas, buscar opciones de seguro médico y comenzar el proceso de cambiar legalmente mi nombre de regreso a mi apellido de soltera. Mientras trabajaba en mi lista de tareas, me encontré pensando en el futuro de una manera en la que no lo había hecho en años. Me pregunté cómo quería que fuera mi vida y quién quería ser. Durante mucho tiempo, me había definido en relación con James y su familia. Ahora tenía la oportunidad de redescubrir quién era en mis propios términos. A media tarde ya había logrado un progreso significativo. Programé citas con un asesor de pequeñas empresas y un planificador financiero. También encontré un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica que se reunía semanalmente en un centro comunitario no muy lejos de mi hotel. Justo cuando estaba por cerrar mi computadora portátil, apareció una notificación. Era un correo electrónico de Michael Steiner. Contuve la respiración mientras lo abría. Sara decía: quería informarte que a James ya le entregaron los papeles del divorcio. Su abogado se ha puesto en contacto para discutir términos. También me avisaron de la oficina del fiscal de distrito que están avanzando con los cargos de agresión contra Cynthia. Es posible que necesiten que testifiques. Coordinemos una reunión para hablar sobre los próximos pasos. Me recosté en mi silla, dejando escapar un largo suspiro. Esto era todo. Ya no había vuelta atrás. La realidad de lo que estaba haciendo, divorciarme de James y presentar cargos contra Cynthia, me golpeó con toda su fuerza. Por un momento me sentí abrumada por la magnitud de todo, pero luego pensé en ese día en la cocina. Recordé el dolor abrasador del aceite, la risa nerviosa de James y la mirada de satisfacción en el rostro de Cynthia. Pensé en todas las veces que tragué mi enojo y me hice más pequeña para mantener la paz. Ya no era suficiente ser una víctima. Estaba lista para ser la heroína de mi propia historia. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en mi habitación del hotel, me quedé de pie junto a la ventana que daba a la ciudad. En algún lugar, James estaba leyendo los papeles del divorcio, y Cynthia probablemente estaba furiosa por los cargos de agresión. Su mundo estaba siendo sacudido, tal como lo había sido el mío, pero, a diferencia de ellos, yo estaba construyendo algo nuevo, algo propio, desde las cenizas de mi antigua vida. No sería fácil. Habría días difíciles, momentos en los que cuestionaría mis decisiones, cuando el peso de todo se sentiría insoportable, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera después, lista para redescubrirme y construir una vida que fuera verdaderamente mía. Mientras observaba las luces de la ciudad parpadear al anochecer, sentí una sonrisa formarse en mis labios. Por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por el futuro. El plan estaba en marcha y finalmente era verdaderamente libre. Las semanas volaron en un torbellino de actividades. Mis días estaban llenos de reuniones con abogados, sesiones de terapia y el proceso gradual de construir mi nueva vida. Las quemaduras en mi rostro y brazos estaban sanando, dejando cicatrices que se convertirían en un recordatorio constante de por qué estaba en este camino. Cada mañana, mientras aplicaba la crema especial que la doctora Chen me había recetado, me recordaba que esas cicatrices no eran un símbolo de victimización, sino un testimonio de mi fortaleza. Una fresca mañana de otoño recibí la llamada que había estado esperando y temiendo. La voz de Michael Steiner era tranquila pero cargada de emoción. Sara, la oficina del fiscal de distrito ha fijado una fecha para la acusación formal de Cynthia. ¿Quieren que estés presente?
Mi corazón se aceleró mientras anotaba los detalles. Este era el momento en el que Cynthia enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Cuando colgué el teléfono, una mezcla de emociones me invadió: miedo, enojo, anticipación y, debajo de todo, una férrea determinación. El día del juicio amaneció brillante y claro. Me paré frente al espejo, aplicando maquillaje con cuidado para cubrir lo peor de mis cicatrices. El reflejo que me devolvió la mirada era el de una mujer que aún estaba conociendo, más fuerte, más decidida, con un fuego en los ojos que no había estado allí antes. El Palacio de Justicia era una imponente estructura de granito y mármol. Mientras subía los escalones, me sentí como David enfrentándose a Goliat. Michael me recibió en la entrada. Su presencia tranquilizadora apaciguó mis nervios. No necesitas decir mucho hoy, me dijo en voz baja mientras cruzábamos los detectores de metales. Solo tu presencia aquí envía un mensaje poderoso. Asentí, respirando profundamente para calmarme mientras entrábamos a la sala del tribunal. Mis ojos se encontraron de inmediato con Cynthia. Estaba sentada en la mesa de los acusados. Su apariencia, normalmente impecable, estaba ligeramente desaliñada. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y vi un destello de algo miedo, quizá arrepentimiento antes de que su rostro se endureciera en una máscara de desdén. Para mi sorpresa, James no estaba allí. Una pequeña parte de mí había esperado que asistiera, que verme en persona lo sacudiera de su indiferencia, pero su ausencia decía mucho sobre dónde estaban realmente sus lealtades. El proceso comenzó. El mazo del juez resonó en la silenciosa sala del tribunal. Escuché con atención mientras se leían los cargos: agresión y agresión con un arma peligrosa. El lenguaje formal parecía insuficiente para describir el dolor y el trauma que había sufrido, pero escucharlo declarado oficialmente en este ambiente solemne le daba un peso que no había sentido antes. Cynthia se declaró inocente. Su voz era fuerte y desafiante. Sentí una oleada de ira por su continua negación, pero me aferré a las palabras de Michael. Mi presencia aquí era suficiente. No necesitaba hablar para ser escuchada. Cuando salimos del juzgado, un pequeño grupo de reporteros nos esperaba. Michael respondió a sus preguntas con facilidad y confianza, mientras yo permanecía en silencio a su lado. Sin embargo, una pregunta llamó mi atención. Señora Collins, ¿cómo responde a las afirmaciones de que todo esto es un malentendido o una exageración? Me volví hacia la joven reportera, mirándola directamente a los ojos. No hay ningún malentendido sobre la agresión, respondí con voz firme. Estoy aquí para asegurarme de que la verdad salga a la luz y se haga justicia. El resto del día pasó en un borrón. Regresé a mi pequeño apartamento, al que me había mudado desde el hotel hacía apenas una semana, y traté de procesar todo lo que había sucedido. La comparecencia fue solo el comienzo. Sabía que habría más audiencias y enfrentamientos, pero me sentía lista para afrontarlos. A la mañana siguiente, me desperté con una oleada de notificaciones en mi teléfono. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que había sucedido. Seguramente uno de los periodistas había investigado mi pasado y publicado la historia completa. Las noticias locales mostraban una imagen de una familia destrozada por la violencia y la traición. Con cierta aprensión, comencé a leer los artículos. Para mi sorpresa, muchos simpatizaban con mi causa. Había entrevistas con expertos en violencia doméstica y discusiones sobre lo insidioso que puede ser el abuso familiar. Mi historia parecía haber tocado una fibra sensible. Mientras preparaba mi café de la mañana, sonó mi teléfono. Era Lena, mi amiga de la universidad. Sara dijo con voz llena de preocupación: acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya contigo? Sentí una oleada de gratitud por su amistad. Estoy bien, Lena, le aseguré. Es difícil, pero lo estoy manejando. Gracias por preocuparte. Hablamos un rato más. Lena me ofreció palabras de apoyo y consuelo, y colgué sintiéndome menos sola. Había olvidado cuánto extrañaba tener personas de mi lado. James y Cynthia me habían aislado lentamente con los años, pero ahora estaba reconstruyendo esas conexiones. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, algunos de viejos amigos, ofreciéndome apoyo, y otros de desconocidos compartiendo sus propias historias de supervivencia. Me sentí abrumada, pero también extrañamente empoderada. Mi voz estaba siendo escuchada, y resonaba con otros. Una tarde, casi una semana después de la acusación, estaba regresando a casa después de una sesión de terapia. Mi mente aún procesaba el trabajo emocional del día cuando giré la esquina de mi calle y vi 2 patrullas de policía estacionadas frente a la casa de Cynthia. Mis pasos vacilaron mientras observaba la escena. Los oficiales estaban sacando a Cynthia esposada. Su habitual aplomo había desaparecido, sustituido por una expresión de sorpresa e indignación. Algunos vecinos se reunían en sus jardines para presenciar el espectáculo. Por un momento, me quedé congelada.
incapaz de procesar lo que estaba viendo. Luego, casi sin darme cuenta, comencé a caminar hacia la conmoción. A medida que me acercaba, pude escuchar la voz de Cynthia, aguda por el pánico. Esto es ridículo. ¿Saben quién soy? Tendré sus placas por esto. Uno de los oficiales, una mujer de expresión seria, me notó acercándome. Señora Collins, me dijo en voz baja, tenemos una orden de arresto contra la señora Henderson. La oficina del fiscal ha decidido presentar cargos por delitos graves basándose en nuevas pruebas. Asentí sin poder formar palabras. La oficial me ofreció una sonrisa comprensiva antes de volver a su tarea. Mientras subían a Cynthia a la autopatrulla, sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento. Vi cómo su máscara se deslizaba, revelando miedo y desesperación antes de volver a endurecerse. Entonces, James apareció corriendo desde la casa. Sus ojos estaban desorbitados mientras miraba la escena, alternando su atención entre Cynthia y yo. Sara dijo con voz suplicante, ¿qué está pasando? ¿No puedes detener esto? Lo miré, realmente lo miré por primera vez desde aquel día en la cocina. El hombre al que había amado, con quien había construido una vida, de repente me pareció pequeño y patético. No, James, respondí con voz firme, no puedo detener esto, y no lo haría aunque pudiera. ¿Podría ser esto justicia? Mientras los coches de policía se alejaban, las sirenas perforaban el silencio del suburbio en la tarde, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No había terminado. Aún habría juicios y testimonios por venir, pero en ese momento, al ver a Cynthia siendo llevada para enfrentar las consecuencias de sus acciones, sentí una extraña sensación de cierre. No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Me alejé de la escena, ignorando las continuas súplicas de James mientras caminaba de regreso a mi apartamento. Me sentía más ligera, más fuerte. El camino por delante seguía siendo largo e incierto, pero estaba lista para recorrerlo. La justicia había tocado a mi puerta y yo la había recibido. Esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeña pero acogedora sala de estar, reflexioné sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que era hace solo unos meses nunca habría creído que podría enfrentarme a Cynthia, mucho menos ver cómo la arrestaban. Pero aquí estaba yo, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Michael. Gran noticia, decía el mensaje, con los cargos por delitos graves. Tenemos un caso sólido tanto para el juicio penal como para tu proceso de divorcio. Estás en una buena posición, Sara. Sonreí, sintiendo una sensación de reivindicación. El camino hacia la curación aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza en el futuro. Se estaba haciendo justicia y estaba recuperando mi vida, un día a la vez. Cuando me quedé dormida esa noche, sentí paz. El mañana traería nuevos desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Las cicatrices en mi piel se estaban curando, y también mi espíritu. La acción de Cynthia había intentado quebrarme, pero en cambio me había forjado en algo más fuerte. La justicia estaba en mi puerta y la había recibido con los brazos abiertos. Los meses posteriores al arresto de Cynthia fueron un torbellino de procedimientos legales, sesiones de terapia y crecimiento personal. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para recuperar el poder que había perdido durante mis años con James y su familia. Una fresca mañana de otoño, me encontré sentada frente a James en la oficina de la mediadora. Los procedimientos de divorcio llegaban a su etapa final y estábamos allí para ultimar los últimos detalles. James parecía demacrado. La tensión de los últimos meses era evidente en las ojeras bajo sus ojos y las nuevas líneas en su rostro. Sara, comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Estás segura de esto? Aún podríamos resolver las cosas. Lo miré con atención, mirándolo por primera vez en meses. El hombre que una vez había amado, el hombre alrededor del cual había construido mi vida, ahora me parecía pequeño y lastimoso. Sentí una punzada de tristeza, no por lo que estaba perdiendo, sino por lo que había soportado durante tanto tiempo. No, James, respondí con voz firme y tranquila. No hay vuelta atrás después de todo lo que pasó. La mediadora, una mujer de rostro amable llamada Linda, nos guió a través del proceso. Discutimos la división de bienes, incluida la casa que había sido el catalizador de tanto dolor al final. Acordamos que se vendería y que las semillas se dividirían entre nosotros. Mientras firmábamos los papeles finales, sentí que se me quitaba un peso de encima. Este capítulo de mi vida se estaba cerrando, pero uno nuevo estaba comenzando. Salí de la oficina sintiéndome más ligera que en años. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Me lancé a construir mi nueva vida con un fervor que me sorprendió incluso a mí.
Mi incipiente negocio de diseño gráfico empezaba a despegar con un flujo constante de clientes que me mantenían ocupada con cada proyecto. Era un desafío para ejercitar mis músculos creativos y demostrarme a mí misma que era capaz de valerme por mí misma. Un sábado, mientras trabajaba en el diseño de un logotipo para una panadería local, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. Enciende las noticias, decía el mensaje, Canal 5. Por curiosidad, encendí el televisor y mi corazón dio un vuelco cuando vi el rostro de Cynthia llenando la pantalla. En la parte inferior leí, socialista local se declara culpable de cargos de agresión. Subí el volumen y escuché atentamente mientras el presentador de noticias detallaba el acuerdo de culpabilidad que Cynthia había aceptado. Cumpliría una condena en prisión seguida de un largo periodo de libertad condicional. El presentador continuó elogiando a la oficina del fiscal del distrito por su manejo del caso, citándolo como una victoria histórica en la lucha contra la violencia doméstica. Cuando el segmento terminó, me quedé sentada con una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí. Había alivio, ciertamente, de que Cynthia finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones, pero también había una extraña sensación de compasión. Cynthia, a pesar de todos sus defectos, fue producto de una sociedad que con demasiada frecuencia hacía la vista gorda ante el abuso dentro de las familias. Su caída fue un recordatorio fuerte de la necesidad de un cambio. Al día siguiente recibí una llamada de Michael, mi abogado. Sara, acabo de escuchar sobre el acuerdo de culpabilidad de Cynthia. Esta es una gran victoria para nosotros. ¿Cómo te sientes? Hice una pausa, considerando la pregunta. Honestamente, respondí. Me siento empoderada. Durante tanto tiempo sentí que no tenía control sobre mi vida, pero ahora soy yo quien toma las decisiones. Michael se rió entre dientes. Eso es lo que me gusta oír. Escucha, hay algo más de lo que debemos hablar. Con la convicción de Cynthia, tenemos un caso sólido para una demanda civil. Podríamos recuperar daños por tus gastos médicos, salarios perdidos, dolor y sufrimiento. Escuché mientras Michael explicaba los detalles, sopesando cuidadosamente mis opciones. Una parte de mí quería dejar todo esto atrás y concentrarme en seguir adelante, pero otra parte, la que todavía se despertaba con sudor frío algunas noches recordando el dolor del aceite hirviendo, quería ver esto hasta el final. Hazlo, dije finalmente, no por el dinero, sino para enviar un mensaje. Este tipo de comportamiento no se puede tolerar. El proceso de la demanda civil comenzó a tomar fuerza. Tuve que revivir el ataque con detalles insoportables, relatando cada momento frente a una sala llena de abogados y miembros del jurado, pero con cada palabra, al contar la historia nuevamente, sentí que el poder de mi propia voz se hacía más fuerte a medida que avanzaba el juicio. Me sorprendió encontrarme de nuevo en el centro de atención. Los medios locales tomaron la historia, enmarcándola como una batalla de David contra Goliat en la lucha contra la violencia doméstica. Recibí mensajes de apoyo de todo el país de otros sobrevivientes que veían sus propias luchas reflejadas en las mías. Una noche, mientras me preparaba para otro día en la corte, recibí una visita inesperada. Era James, luciendo más desaliñado que nunca. Sara, dijo con la voz quebrada, lo siento por todo. Debería haberte protegido. Debería haberme enfrentado a mi madre. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Lo miré, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Había ira, ciertamente, y dolor, pero también lástima y una extraña sensación de gratitud. Me di cuenta de que James me había dado el empujón que necesitaba para recuperar mi vida. Te perdono, James, dije suavemente, no por ti, sino por mí. No puedo soportar más esta ira, pero perdonar no significa olvidar. No podemos volver a como estaban las cosas. James asintió con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se giraba para irse. Sentí que un capítulo de mi vida realmente se cerraba. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. El juicio civil concluyó unas semanas más tarde. El jurado falló a mi favor y me otorgó una suma sustancial en daños y perjuicios. Cuando salí del tribunal por última vez, sentí una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Esa noche, me senté en mi nuevo apartamento, rodeada de la vida que había construido para mí misma. Mis paredes estaban adornadas con mis propias obras de arte, un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado. En mi escritorio había una pila de tarjetas de visita de mi próspera empresa de diseño gráfico, cada una testificando mi nueva independencia. Abrí mi computadora portátil y navegué hasta el sitio web en el que había estado trabajando en secreto durante semanas. Era un recurso para sobrevivientes de violencia doméstica, lleno de información, líneas directas de apoyo e historias de esperanza. Mi historia también estaba allí, no como una historia de victimización, sino como un faro de resiliencia. Cuando presioné publicar y lancé el sitio en vivo, sentí una oleada de emoción.
Esta era mi manera de convertir mi dolor en un propósito, usar mi experiencia para ayudar a otros que podrían estar atrapados en situaciones similares. A la mañana siguiente, me desperté temprano, lista para comenzar el día, mientras aplicaba mi maquillaje, cubriendo cuidadosamente las cicatrices que comenzaban a desvanecerse en mi rostro. Me vi en el espejo. La mujer que me miraba era fuerte, segura y sin miedo. Había pasado por el infierno y había salido del otro lado, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Pensé en aquel día en la cocina, cuando Cynthia tiró el aceite. Ella había querido quebrarme para mantenerme bajo su control. En lugar de eso, sin saberlo, me había liberado. Las cicatrices en mi piel eran un mapa de mi viaje, cada una un recordatorio de la fuerza que había encontrado dentro de mí cuando salí de mi apartamento, lista para enfrentar cualquier desafío que el día pudiera traer. Una sensación de paz me invadió. Había recuperado mi poder, mi voz, mi vida. El camino no había sido fácil, y sabía que habría más obstáculos por delante, pero estaba lista para enfrentarlos. Ya no era la mujer que dejaba que otros definieran su valor. Yo era Sarah Collins, una emprendedora sobreviviente y defensora. El sol comenzaba a elevarse sobre Boston mientras caminaba hacia mi oficina, arrojando un resplandor dorado sobre la ciudad. Se sentía como un nuevo amanecer, no solo para el día, sino para mi vida. Había enfrentado mis demonios, había confrontado a mis abusadores y había salido más fuerte del otro lado. Abrí la puerta de mi oficina y sonreí para mí misma. Esto era solo el comienzo. Había reclamado mi poder y estaba lista para usarlo para construir la vida que merecía. A mis propios términos, el futuro era brillante, y por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar a ver qué me depararía.